Dicen que el dolor más profundo es aquel que nadie ve. Es aquel que te desgarra el corazón y te quiebra el alma. Que el abandono no siempre se grita, a veces solo se susurra, en forma de un débil maullido que se pierde en el viento. Copito no nació en la calle. Alguna vez conoció el calor de un hogar, el sonido de una voz humana, una cama confortable y el aroma de un platito lleno. Pero eso fue antes de que alguien decidiera que su compañía ya no era necesaria. Era una tarde de invierno cuando lo condenaron a vivir en la calle. La ciudad hervía de ruido, pero en esa calle solitaria y sombría, todo parecía detenido. Un auto se detuvo junto a un lote baldío. Alguien bajó, dejó una caja de cartón, y se marchó sin mirar atrás. Dentro, un pequeño y tierno gatito, blanco como la nieve, temblaba confundido. No entendía nada. Sentía el olor de la tierra húmeda, escuchaba perros a lo lejos, y su instinto le decía que debía correr, pero ¿a dónde? Esa fue su primera noche en la calle. La primera de muchas, en que pasaría hambre, sed y frío. Los días siguientes fueron una constante lucha. Aprendió que los humanos no siempre son buenos. Que una patada puede llegar antes que una caricia. Que el hambre duele, pero más duele la indiferencia. Se escondía bajo los autos para no mojarse. Maullaba lastimosamente a quien pasaba, pero nadie, absolutamente nadie, lo escuchaba. Su voz se volvía más débil. Y aún así, no dejaba de llamar. Porque, en el fondo, una parte de él creía que alguien respondería a su clamor de ayuda. La mayoría de las veces las desgracias no vienen solas. Cierta noche casi no la cuenta. Un perro rabioso lo persiguió por cuadras. Saltó entre arbustos, cruzó avenidas, y terminó refugiado en una alcantarilla. Pasó ahí 2 días, sin moverse, herido, con una pata lastimada y el corazón más roto que nunca. El frío le calaba los huesos. La lluvia no dejaba de caer. Pensó en rendirse. En cerrar los ojos y dejarse ir. Pero entonces, recordó una voz. Una voz que le había dicho alguna vez, «Eres mi copito de nieve». Y ese recuerdo, lejano pero cálido, le dio ánimos para seguir aferrado a la vida. Era un martes por la mañana. Laura, una mujer de mediana edad que trabajaba como maestra de primaria, iba de camino a casa después de visitar a su madre enferma. Estaba agotada, emocionalmente afectada, y ese día solo quería llegar, dormir, olvidar. Pero algo captó su atención y cambiaría su ruta. Un maullido lastimero. Casi imperceptible, como una nota perdida en una sinfonía caótica. Se detuvo. No entendía de dónde venía, pero su corazón se aceleró sin motivo aparente. Caminó en dirección al sonido. Detrás de unas macetas, cubierto de lodo, mugre y hojas secas, ahí estaba él. Temblando de hambre y de frío. Copito levantó la mirada. Tenía un ojo cerrado por una costra, y el otro, aunque opaco, brillaba de esperanza. Laura dudó. No tenía espacio, ni tiempo, ni dinero extra. Tenía sus propios problemas, su madre enferma, su trabajo exigente. Pero algo en ese gato le recordó a ella misma. A sus propias heridas. A sus propias ganas de ser salvada. Sacó su suéter, lo envolvió, lo cargó con cuidado, y le susurró, «Ya pasó, ya estás a salvo». Copito no entendió las palabras. Pero sintió el calor. Sintió que por fin, después de tanto tiempo, podía cerrar los ojos sin miedo. El veterinario fue claro, Copito tenía infección, desnutrición severa y una herida mal curada. Había riesgo. Cuidarlo implicaba tiempo, medicinas, curaciones diarias, y no había garantía de que sobreviviera. Laura lo miró. Podía irse. Podía dejarlo ahí. Nadie la juzgaría. Pero entonces, Copito alzó la cabeza y ronroneó. Era la primera vez que lo hacía. Y con eso bastó. Durante semanas, Laura lo cuidó tiernamente como si fuera un hijo. Le preparaba su comida, lo limpiaba con paños tibios, y le leía cuentos por las noches para que se sintiera acompañado. Y Copito comenzó a cambiar. Su pelaje volvió a brillar, sus ojos se abrieron por completo, sus pasos se hicieron más firmes. Jugaba, saltaba, dormía sobre su pecho. Aunque Copito sanó, jamás olvidó. Se dice que los traumas son como cicatrices difíciles de borrar,
y que de vez en vez evocan recuerdos que siguen lastimando. A veces, despertaba de golpe, agitado y maullando angustiado. Se escondía cuando escuchaba truenos o motores de auto. Tenía días en que solo quería mirar por la ventana, sin moverse. Laura lo entendía. Ella también tenía a flor de piel las cicatrices de un pasado lleno de dolor y sufrimiento. Pero ahora se tenían el uno al otro. En esa casa, ambos, además de compartir un refugio, compartían la esperanza de un mejor futuro donde la soledad ya no sería parte de sus vidas. Un día, al caminar por el parque con Copito en su mochila transparente, una niña pequeña se acercó. Lo miró fijamente, se le llenaron los ojos de lágrimas, y dijo: «Ese es el gatito que abandonó mi padrastro». Laura se congeló. La niña no mentía. Contó toda la historia. Su madre había muerto, el padrastro no quería al gato, y lo dejó lejos de casa sin que ella pudiera evitarlo. Yo lo llamaba Copito, porque parecía un copo de nieve. Laura la abrazó. Lloraron juntas. Y Copito, como si entendiera y la reconociera, se frotó en la niña con dulzura. Ese día, Laura entendió que Copito no solo había sanado, también estaba sanando a otros. Desde entonces, Copito comenzó a visitar escuelas, hospitales, asilos. Laura lo convirtió en gato terapeuta. Su historia inspiraba. Su presencia calmaba. Donde antes había vacío, ahora había esperanza. Cada ronroneo era un mensaje silencioso: no estás solo. Lo vas a lograr. Copito no fue salvado solo por Laura. Fue salvado por ese pequeño fragmento de esperanza que todos llevamos dentro, incluso en nuestros peores días. Por esa voz interna que nos dice que aún hay bondad en el mundo. Que nunca dejemos de luchar. Y ahora, cada vez que maulla al amanecer, suena como un canto de gratitud. Porque el abandono no fue su final. Fue solo el comienzo de algo más grande. No compres. Adopta. No ignores. Escucha. Cada maullido puede ser un grito de ayuda. Y tú puedes ser la diferencia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Garritas de Amor. Cada clic es una nueva oportunidad para cambiar una vida. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por creer en los maullidos de esperanza.